Cada día necesitas escuchar la palabra de Dios para sanar tu corazón y dar vida a tu espíritu. Esto es Voz de Dios Ministry. Buenos días a todos. Espero que haya amanecido en salud y lleno de alegría en este día. Esto es Voz de Dios Ministry. Hoy quiero hablarte acerca de unos de los valores que cada ser humano tiene que tener en su vida, en su corazón, que es el perdón. Y hoy nos vamos a basar en Mateo capítulo 5, verso 43 en adelante. Allí vamos a leer la palabra de Dios para hablar un poco acerca del valor del perdón. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que te os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Hoy vamos a hablar acerca del poder del perdón. ¿Qué tan poderoso puede ser el perdón en nuestra vida? Cuando nosotros tenemos la capacidad de perdonar, cuando nosotros tenemos el valor de perdonar. Las Escrituras aquí nos habla acerca del valor del perdón. Pero ¿qué tan poderoso puede ser ese valor en nuestra vida, ese afecto en nuestra vida? Sabemos que el perdonar es una decisión propia. Nadie te puede instar a perdonar, pero Dios a nosotros, o nadie te puede presionar para que tú perdones. Es una decisión propia que tiene que salir dentro de nuestro corazón, por el amor, por la sensibilidad que puede haber en tu corazón. Dios, Jesús a nosotros nos enseña acerca de este valor tan hermoso que es perdonar y también pedir perdón. Pero vamos a hablar acerca del perdón. Hay personas que aún hasta en su vida física se han enfermado por guardar rencor en su corazón, por solamente tener un corazón lleno de amargura, lleno de orgullo y lleno de rencor. Y esa poca capacidad de perdonar han enfermado aún su salud, y personas han muerto aún guardándole rencor a otra persona. Y la capacidad de pedir perdón, si esa persona no la tiene, puede llegar hasta el punto de perder la vida. Por eso el valor del perdón es tan poderoso que puede sanar todo tu ser. Cuando nosotros perdonamos, sentimos empatía, sentimos paz, sentimos benignidad en nuestras vidas, sentimos esa paz que inunda nuestro interior. Mientras que nosotros guardamos rencor, sentimos pesos o nos sentimos presionados. A veces no podemos ni dormir porque ese valor del perdón tenemos que ponerlo en práctica, porque el rencor es un peso que conlleva a cada ser humano aún a cometer errores en la vida. Cuando nosotros tenemos el valor de pedir perdón y de perdonar, el valor de perdonar, siempre nosotros vamos a tener a Dios de nuestro lado. Nosotros vamos a tener a Dios de nuestro lado. Cuando nosotros pedimos perdón, nos acercamos más a Dios. Cuando nosotros perdonamos, nos acercamos más a Dios y Dios se acerca a nosotros. En este pasaje bíblico, en Mateo capítulo 5, verso 43, hemos leído que Jesús dice: perdonad a aquellos que os ofenden. Hale bien al que te hace mal. Ora a los que te ultrajan, a los que te maldicen, ora por ellos. Ahora, Jesús a nosotros nos enseña que nosotros no solamente tenemos que amar a quien nos amas, pues Él dice que eso no tiene nada de extraordinario, porque es más fácil para una persona amar a quien lo ama, pero es más difícil perdonar a aquel que te aborrece o que te ha hecho daño. Pero Dios a nosotros nos saca del confort
de la costumbre que nosotros tenemos como ser humano. ¿Cuál es nuestra costumbre? Bueno, el que me hizo daño, yo tengo que hacerle daño. El que me aborrece, yo tengo que aborrecerlo también y nunca le voy a perdonar. Pero Jesús a nosotros nos enseña en este pasaje bíblico que eso no tiene nada de extraordinario, amar solamente a quien te ama y hacer favores a quien solamente te hace favores a ti. Pero Dios, Jesús, a nosotros nos enseña que cuando perdonamos a nuestros enemigos, cuando oramos por el que te maldice, cuando oramos por el que te ultraja y el que te hace mal, la bendición de nosotros es doble. Cuando nosotros perdonamos, tenemos la capacidad de perdonar a aquel que nos hizo daño e inmediatamente nosotros recibimos una paz interior que solamente viene del cielo. Aquí en el verso 45 dice que perdone para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Jesús nos da a entender a nosotros y nos enseña que cuando nosotros perdonamos, sí somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios a nosotros nos perdonó incondicionalmente. Sin importar cuánto pecado teníamos, sin importar lo malo que nosotros hemos hecho, Dios siempre está dispuesto a perdonarnos. Y ese es uno de los valores que Dios quiere que nosotros le imitemos, que aprendamos a pedir perdón y a perdonar. En este mismo pasaje bíblico se acerca un discípulo a Jesús y le dice: Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi enemigo? Jesús le dice: hasta 70 veces 7. En otras palabras, todas las veces que una persona falla, todas esas veces tiene que perdonarlo. Nosotros como ser humano tenemos la costumbre, y es lo que nos han enseñado de todo tiempo, que la persona, si esa persona nos falla, nos ofende, le perdonamos la primera, pero la segunda no le perdonamos. Pues ya nosotros vemos eso como un estado de masoquismo, nos convertimos en masoquismo, pero Jesús no lo ve de esa manera. Dios no lo ve de esa manera. ¿Por qué? Porque Jesús sabe que cuando nosotros tenemos la capacidad de perdonar varias veces, las veces que nosotros perdonamos, cada vez nosotros recibimos bendición. Y recuerda que todo lo que tú deseas a otro, eso viene para atrás. Las bendiciones y las maldiciones son como una pelota de ping pong. Si tú chocaras una pelota a la pared, ella regresa con la misma fuerza que la lanzaste. Así, por eso Jesús a nosotros nos enseña que debemos perdonar. Si tú perdonas, recibirás perdón. Si tú amas, vas a recibir amor. No tienes que amar al que te ama. Pues Jesús dice que eso no tiene nada de extraordinario. Jesús nos enseña: ama y vas a recibir amor. Pero ¿de quién vas a recibir amor? De la persona más importante, que la persona de Jesús, la persona del Espíritu Santo. Y por eso Jesús a nosotros nos enseña que es necesario nosotros pedir perdón para tener una salud espiritual buena y para tener una salud física buena también. Porque, como dije al principio, cuando una persona está llena de rencor, nunca tiene paz. No puede tener tranquilidad. Cuando una persona dice: ese yo no lo perdono, aunque venga Dios y me diga que lo perdone. Pero Dios, Jesús, a nosotros nos dice: perdónalo para que pueda recibir perdón. Nosotros tenemos la costumbre de pedirle perdón a Dios. Señor, perdóname por lo que yo hice. Pero ¿has perdonado al que te hizo mal? ¿Tú un día le has dicho: Señor, yo perdono a mi enemigo? ¿Algún día tú has perdonado a aquel que habló de ti? ¿Aquel que te levantó falso testimonio un día? ¿Aquel que te tomó algo prestado y nunca te lo devolvió? ¿Tú lo has perdonado? ¿Cómo tú te sientes cuando tú ves a esa persona enfrente de ti? Si sientes que tu corazón vibra todavía y salta, entonces todavía hace falta que tú le perdones.
Mientras que ese corazón no se sane, nunca vas a tener una perfecta salud, ni física ni espiritual. Es necesario que nosotros experimentemos el poder del perdón. El poder del perdón es necesario que lo experimentemos. Por eso el perdón es poderoso, porque te sana tanto tu vida física como tu vida espiritual. Es hermoso pedir perdón y perdonar. Es hermoso cuando nosotros recibimos esa paz de parte de Dios por haber sacado aquel que nos hizo mal de nuestro corazón. Espero que esta palabra pueda llegar hasta tu conocimiento y tu corazón y puedas ponerla en práctica, el valor del pedir perdón. Bendiciones, la paz de Dios sea contigo y shalom. Has escuchado Voz de Dios Ministry con el pastor Eliezer López.